Bueno, entonces empezamos hablando de los derechos humanos o de la personalidad, o también llamados fundamentales. Y hacemos la comparación con otros derechos, donde actualmente el sistema jurídico es el que garantiza a todo ser humano estos derechos solamente por el hecho de existir. ¿Y cómo nos los garantiza? Pues con los bienes jurídicos permanentes a los que nos brinda. Pues los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, desde que nacen y constituyen ciertas facultades a las personas. Y esas son las que permiten cómo se desenvuelve el ser humano y cómo desarrolla sus actitudes y energías, tanto espirituales como físicas. Porque este es como el contenido esencial de la personalidad. ¿A qué derecho hacemos mención ahí? Como al de la vida, al de la salud, a la integridad física, al nombre y apellido, que es el de la identidad, a la libertad, a la intimidad. Entonces esta es como la más notoria diferencia que tenemos con los derechos subjetivos, especialmente con los derechos patrimoniales, que pues estos son los que son adquiridos por las posibilidades económicas de cada persona, como lo son la protección al derecho de la propiedad, donde está que la Constitución Nacional es la que otorga, y las leyes son las que otorgan la protección a los propietarios, a las personas que tienen bienes. Igualmente con los derechos patrimoniales, como lo son los créditos, las obligaciones, los derechos de autor, entre otros. En cambio, cuando se habla de derechos humanos o de la personalidad, hablamos de situaciones de que no dependen del poder económico de la persona, sino de los atributos de la personalidad. Hablando de la denominación y las acepciones de los derechos, entonces, según la doctrina alemana en su época lo definían como derecho de la personalidad. A partir de la Revolución Francesa se empezó a llamar como derechos individuales y derechos naturales, y a partir del Código Italiano, la expedición del Código Italiano en el año 1942, se empezó a llamar como los derechos que son atribuidos a cada persona. Hoy en día y hace unos años hay autores que proponen otro nombre para estos derechos humanos, que son derechos personalísimos. Pero pues a partir de la declaración de la Declaración Americana de Derechos y Deberes, y posterior a eso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, se aprobó la expresión de derechos humanos y ahora son llamados derechos humanos. Lo vemos como está consagrado hoy en la Constitución Política 1991, en el título 2, donde nos divide los derechos humanos en tres especies. El primero, que son los derechos fundamentales; el segundo, que son los derechos sociales, económicos y culturales; y el tercero, que son los derechos colectivos y del medio ambiente, que está consagrado desde el artículo 11 hasta el 82. Bueno, hablando entonces de los derechos familiares, que nos lo subdivide en la naturaleza, constitución y pues las características, donde empezamos hablando por el de la naturaleza, que el de la naturaleza es como la unión de todos los seres humanos por diferentes razones, como lo son el afecto, la convivencia o la reproducción que se necesita entre las personas para poder crear una familia. Todo esto crea entonces derechos y obligaciones simplemente por la unión de todas estas personas, como lo son entre cónyuges, entre los hijos, entre los padres y así, y todo esto constituye entonces la familia. Todos los derechos familiares tienen un contenido entonces patrimonial al ser constituido por varias personas. Un ejemplo de esto puede ser como la obligación de alimentos, que se crea simplemente por tener un contenido patrimonial en derecho de familia. Esto que no tiene un carácter común, como lo es el respeto, que ahí ya estaríamos hablando de personalísimo. En la Constitución, nuestra legislación habla de familia como origen, que el contenido de una familia da origen a un matrimonio, donde entonces ya sería una familia matrimonial, reconocida hoy en día por el Código Civil. Actualmente la Constitución entonces nos dice que, se consagra que la unión libre se llama como la familia extramatrimonial; la adopción es una familia adoptiva; cuando hay guarda a cargo de un menor o un discapacitado por un curador, es una familia solidaria. Pues entre quienes integran esa familia van a surgir deberes y derechos, como lo son, aquí hay varios.
El cónyuge que tiene que en su familia tener lealtad, fidelidad y ayudarla y socorrerla cuando lo necesite. Cuando hay padres e hijos, el deber y los derechos de los hijos es que su padre los críe y los eduque. Si hay menores y si hay falta de alguno de sus padres, pues necesita un curador, que en este caso serían sus padres, para que le administre y le usufructe sus bienes, o ya curadores pero bajo protección.